Historia del arte. Bienvenidos a la prehistoria. El arte en la prehistoria se dividió en tres grandes momentos. El primero fue el Paleolítico o la Edad de Piedra Antigua. Esto ocurrió más o menos en el año 10.000 a.C. Este periodo se dividió en tres espacios. Inferior, con los Australopithecus; medio, el Homo sapiens de Neandertal; o superior, que es el hombre sabio, Homo sapiens sapiens. El siguiente momento se dio desde el Mesolítico. Este fue un periodo intermedio entre los dos periodos anteriores. Parece el arte levantino. Para el tercer espacio es el Neolítico, que es donde comienza la Edad de Piedra Nueva. A esta también se le llamaba la Edad de la Piedra Pulida. En este periodo encontramos la aparición de la línea, la escultura, y comienza a haber técnica. El arte en la prehistoria tiene que ver muchísimo con todas estas manifestaciones. No son realmente artísticas, pero sí hacen parte de la historia del arte. Estas manifestaciones fueron hechas por nuestros antepasados. Estamos hablando del hombre prehistórico. Eh, ¿A qué se refiere el arte prehistórico? Se está refiriendo a todos estos grafos que se encontraron en algunas cavernas o en algunas piedras, que están grabadas, donde nos cuentan algunas historias de lo que sucedía en el momento. El arte rupestre. Entonces el arte rupestre son manifestaciones artísticas que justamente se dieron en la prehistoria. Estas reciben sus nombres de rupestre. ¿Por qué? Por el sitio en el que se hallaron, ¿no? Las piedras, las paredes, ¿cierto? O las rocas donde se pintaron o donde se plasmaron estos elementos. Eh, Principalmente uno de los puntos donde más se encontraron estos elementos es en España y en el sur de Francia. En España podemos estar hablando de las cuevas de Altamira. Estas cuevas de Altamira se ubicaron en dos zonas, la Cantábrica y la Levantina, ¿sí? En la Cantábrica se encontraron algunas piezas en las cuales lo único que se veía, se evidenciaba ahí, eran dibujos de animales que tenían casi que una realidad fantástica. Eran dibujos hechos de forma policromática. ¿Esto qué significa? Que tenían varios colores, ¿cierto? Mientras que en Levantina eh, ya se empiezan a encontrar dibujos donde se ve la figura humana. Es más importante ¿en qué sentido? Porque es que ahí empiezan a contarnos un poquito de su cultura, de cómo eran ellos de forma social, ¿cierto? Su trazo y su dibujo pues era mucho más sencillo y era monocromático. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente manejaban un solo color. Bien, dentro de la prehistoria y el arte rupestre también se encontraron eh, algunos elementos tallados, lo que indica que en la prehistoria ya habían tallas de elementos. ¿En qué se tallaba? Se tallaba en hueso, se tallaba en algunos cuernos de algunos animales y pues obviamente también se trabajaba la piedra, ¿sí? Todo esto eran unos ejercicios muy rudimentarios, se daban por medio de simplemente chocar un elemento con otro para producir justamente estos dibujos. También se encontraron algunas piezas en España que indican que en la prehistoria ya se estaba hablando de lo que era podemos decirlo así, lo que era la artesanía, ¿cierto? Se encontraron figuras hechas en arcilla
lo acabé de mencionar de una forma bastante rudimentaria. A todos estos elementos se les llamó arte mobiliario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era arte que, que más que construido como una forma de mostrar o de contar alguna historia, fue unos elementos que tenían un uso utilitario dentro de su actividad social. Ahí se encontraron también unas piezas bastante eh, especiales, unas figuras en miniatura a las cuales se les llamó Venus. Estas piezas tenían formas zoomorfas, ¿sí? Y antropomorfas, pero en las cuales se evidenciaba mucho y se notaba que tenía un carácter muy simbólico a nivel sexual la mujer. Entonces, todas las figuritas que se encontraron eran figuras únicas y exclusivamente femeninas que muestran sobre todo ese proceso de la mujer en tanto al nacimiento del ser humano. Entonces son figuras de mujeres embarazadas, figuras de mujeres que están lactando, ¿cierto? Esas son las partes más significativas de esta primera parte, de esta primera faceta de lo que es el arte en la prehistoria. El arte labatino, a diferencia de las cuevas de Altamira, que surgió en el Paleolítico, situó su conjunto artístico en algunos abrigos rocosos o en piedras naturales que se encontraban al aire libre. Emplearon los colores rojos, el negro y el blanco. Eran obtenidos de diferentes minerales que ellos encontraban dentro de la naturaleza y eran mezclados por medio de el agua. Eh, Eran ejercicios policromáticos con 0 grado de degradación. Una de las grandes características es la aparición del hombre dentro de estas pinturas, donde ellos empiezan a reproducir todo lo que hacían socialmente. La forma de cazar, también habían eh, partes o obras que hablan de las guerras. Hay ejercicios bélicos que se muestran ahí, combates y desfiles y danzas que se hacían en la época. Las cuevas de Altamira están ubicadas cerca de Santillana, Mar de Cantabria, en España. Estas cuevas son un tesoro de información de la Edad de Piedra, ya que ahí se encontraron bastantes huesos tallados, herramientas de piedra rudimentarias y pues obviamente está todo lo que es la pintura rupestre. Esta pintura era mucho más sencilla, ¿cierto? En la cual se evidencia que se utilizaban las manos, los dedos como herramienta de trabajo, pero también se evidencian algunos procesos donde la pintura era soplada, lo que hacía casi que las veces de aerógrafo. Vamos a hablar del arte rupestre en la Edad Antigua. Iniciemos con Mesopotamia. Traducido del persa como la tierra entre ríos, se denomina a las tierras ubicadas entre los ríos Tigris y Éufrates. Este término hace alusión principalmente a la Edad Antigua, cuando se dividía en Asiria y Babilonia. Para hablar del arte mesopotámico en la Edad Antigua, debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales. En un lugar están los avances tecnológicos y por otro los cambios sociales y culturales que se vivían en ese momento. Y pues de esto partían como tal las incorporaciones de múltiples técnicas e instrumentos artísticos y de uso cotidiano de igual forma. Vamos a observar y hacer el recorrido por los elementos más importantes del arte en este territorio. La arquitectura. Debido a la ubicación geográfica, es escasa la disponibilidad de piedra y abunda la arcilla. Se ha considerado esta la causa principal de la preferencia mesopotámica por el adobe y el ladrillo como base material de su arquitectura. Dos tipologías básicas para el urbanismo y la arquitectura que nacieron en Mesopotamia son el templo y el palacio. En la imagen que estamos viendo podemos contemplar el patio interior del palacio Simri Lim en Mari,
Esta era una ciudad del estado mesopotámico. La cerámica. Aparece hacia el 6000 a.C. Es el principal elemento diferenciador de la cultura material. Cumplía la función utilitaria como recipiente para la conservación y el transporte de alimentos, bebidas y materiales. De igual forma, y no de menor importancia, tiene un valor como vehículo de expresión artística. La obra que estamos viendo se llama Plato de cerámica Laf y se hizo aproximadamente en el sexto milenio antes de Cristo. La escultura. En la escultura mesopotámica era común la representación de imágenes de dioses, espíritus malignos o protectores u otros personajes de la mitología. La decoración de los muros de los palacios incluyó vastos frisos de bajorrelieves de batallas, cacerías o escenas cotidianas. La escasez de representaciones puramente pictóricas y el hecho de que los relieves habitualmente se pintaban convierten a la escultura en la principal de las artes figurativas mesopotámicas. La escultura que estamos viendo se llama la estatua de Curlil. Esta es un funcionario de la ciudad de Uruk y la ofreció a un templo mesopotámico. Tiene una altura de 37.5 centímetros y está elaborado en piedra caliza. La metalurgia y orfebrería. Hacia la mitad del tercer milenio antes de Cristo se produjo el florecimiento de la metalurgia. Fue en este periodo cuando aparecieron las primeras técnicas de forja. Se destacó el uso de metales preciosos como el oro, la plata, sus aleaciones naturales, el plomo y el cobre. La obra que estamos viendo se llama La Máscara de Sargón, data del año 2250 a.C. y fue elaborada en la época del Imperio Acadio. La pieza fue hallada en el templo Ishtar. Es una máscara realizada a tamaño natural y coronada con un tocado en su parte superior. Tiene una altura de 36 centímetros. El material es fundida de bronce con incrustaciones. La pintura. Son muy pocos los ejemplos conservados de la pintura mesopotámica. Sin embargo, el mosaico y la taracea, técnicas de gran durabilidad, sí tienen algunos ejemplos significativos en el arte mueble, como por ejemplo algunas halladas en las tumbas reales. El ladrillo vitrificado fue utilizado con criterios decorativos en ciertas construcciones, incluso en algunos casos se le moldeaba en relieve para formar figuras. La obra que estamos observando se llama Fresco de la investidura de Zimri Lim. Este fue encontrado en 1770 a.C. aproximadamente. Es un gran mural colorido descubierto en el Palacio Real de la antigua ciudad-estado de Mari, en el este de Siria. Muestra a Zimri Lim, rey de Mari, recibiendo los símbolos del gobierno, que son un anillo y un bastón, de manos de la diosa Istar. De esta manera, terminamos nuestro recorrido por el arte mesopotámico en la Edad Antigua. Un recorrido a través del arte del Antiguo Egipto. Una de las características del Antiguo Egipto es su singular arte, con obras monumentales que generalmente tenían carácter simbólico, funerario o religioso. Aunque el concepto de este arte es moderno, es perfectamente utilizable en la arquitectura, escultura, pintura y joyería egipcia, siendo muchas de sus realizaciones auténticas obras de arte y no simples trabajos de artesanía. En la arquitectura, su arte se fundamenta en la religión y en las ideas sobre la vida de ultratumba, en el carácter divino y el sagrado del faraón, así como en la influencia del vivir agrario. La arquitectura se proyecta pensando en la eternidad como una especie de prolongación de la vida en la tierra. Es así como construyen en sus tumbas habitaciones para guardar todos los bienes, ornamentos y dones que contribuyan a alegrar la vida futura y la momificación. Dentro de los materiales, se habla que en la arquitectura de Egipto podemos referirnos a la construcción que disfrutaron los faraones y las clases privilegiadas, por un lado, y por el otro, la de carácter funerario. Es así como encontramos la piedra caliza, arenisca y granito utilizadas en diversos templos, estructuras y tumbas. Dentro de los templos encontramos las formas estatutarias. Están subordinadas a la arquitectura. Son funerarias, sólidas y duraderas.
se guían por algunos convencionalismos no rígidos, frontalismos de cara, hombros anchos, y se relacionan con el poder y manifestación en una perspectiva jerárquica, por lo que las figuras tienen distintos tamaños según la jerarquía social. También encontramos las tumbas. En este caso se llaman las mastabas, pirámides e hipogeos. En la escultura encontramos que desde las primeras dinastías se había comenzado a representar a faraones y dioses. Durante la cuarta dinastía, la escultura egipcia había alcanzado el dominio absoluto de la técnica, la cual se expresó en elegantes representaciones de soberanos de porte majestuoso con acabados pulidos en materiales duros como el granito y la diorita. Encontramos el Tutankamón, Nefertiti y Ramsés. En la pintura se caracteriza principalmente por presentar figuras yuxtapuestas en planos superpuestos. Las imágenes se representan con criterios jerárquicos. Por ejemplo, el faraón tiene un tamaño más grande que los súbditos o de sus enemigos. En este caso encontramos la tumba de Nebarnum. También suelen decorar las paredes de tumbas, cámaras mortuorias y sarcófagos. Tienen el realismo y la frontalidad y presentan contornos marcados. Se elaboran con colores minerales aplicados a la cola sobre paredes de yeso blanco. Abundan en ellas los colores planos y obedecen a los cánones de relieve, y las figuras están siempre en franjas consecutivas. Su temática se refiere al mundo funerario y a la vida cotidiana. Por último, encontramos el libro de la muerte. Este libro significa el libro de venir de día y también el libro de emerger a la luz. Este libro consiste en una serie de hechizos mágicos que supuestamente se usan para ayudar al viaje de una persona muerta a través del inframundo, una vez que mueren, y luego resucitan a la vida después de la muerte. La civilización persa es tanto una continuación de la civilización mesopotámica, de la que recibe la mayor parte de sus elementos, como una renovación en cuanto se pone en contacto con las civilizaciones de Egipto, Asia Menor y Grecia, de las que toma alguna matiz. Antes de la helenización del Oriente, en la historia persa podemos considerar dos periodos: el Meda, que fueron los años 650-560, con escasez de manifestaciones artísticas, y el esplendoroso periodo de Aquemenidas del año 560 y 331. Como podemos observar, la aproximación al arte de los persas se centra en los núcleos urbanos, cuna de algunas de las obras de arte más importantes que ha elaborado la humanidad. En esta podemos observar que Persépolis se encontraba en un declive de roca llamado Montaña Real. Como característica principal se concibe que en este lugar las construcciones no corrían el riesgo de ser cubiertas por la tierra. En esta podemos observar los relieves asirios. Tenían un carácter narrativo donde representaban las batallas y la caza. Aquí podemos ver que la decoración en el arte persa tenía la finalidad de exaltación y de carácter pacífico. Después de la helenización parte del nuevo periodo del esplendor, el sasánida, en los años 226 y 640, de incalculable interés para la historia de arte.